Hola, bienvenidos a este canal Economy Metrics Studio, donde buscamos hacer entendible e intuitiva la estadística, la econometría y la ciencia de datos en general. El día de hoy te traigo un video donde vamos a aprender a interpretar el resultado de un modelo de regresión lineal múltiple. Es la primera parte de una serie de 3 videos donde vamos a ir extendiendo y profundizando cada vez más en distintas variantes que se pueden tener con estos modelos. El día de hoy vamos a hacer un modelo únicamente contemplando variables cuantitativas. En un segundo momento vamos a introducir variables cualitativas y en un tercer momento vamos a ver qué sucede cuando hay interacciones entre variables cualitativas. Pero bueno, no quiero anticiparme. El día de hoy vamos a empezar desde lo más básico y la idea es que sepas cómo interpretar resultados independientemente de cuál sea el software o la paquetería estadística que estás utilizando. Así que pon atención porque en este video vamos a tratar de hacer el análisis como si se tratara de un caso real, tal cual como lo verías en una investigación o en un caso de negocios. Vamos para allá. Muy bien, para esta demostración estaré utilizando la salida de una regresión hecha en el software Gretel, que es de libre descarga, y también el conjunto de datos ya viene precargado para hacer algunas prácticas o ejemplos. Estoy utilizando Gretel porque me parece que es muy al grano y visualmente es más fácil de seguir que si nos ponemos, a escribir líneas y líneas de código, aunque en lo personal yo tengo preferencia por los softwares de código abierto como R o las librerías estadísticas de Python. En esta ocasión vamos a apoyarnos de este software que es bastante ligero y amigable para comenzar en esto de las regresiones. Aquí tenemos un conjunto de datos para desarrollar el ejemplo que contiene información mensual del primer mes de 1975 a el décimo mes de 1991 en los Estados Unidos, dándonos un total de 202 registros mensuales. ¿Cuál es la idea detrás de este modelo? La variable dependiente es la variable PCE CARS, que se refiere a el gasto agregado que se tuvo en los Estados Unidos en compras de vehículos nuevos. Esta variable se está midiendo en millones de dólares, perdón, miles de millones de dólares de 1982. ¿Cuál es la idea esencial detrás de la regresión? Bueno, vamos a asumir por simplicidad que ya en algunas etapas previas hicimos un análisis exploratorio univariado, tal vez hicimos un análisis exploratorio bivariado, tal vez lo llevamos al punto de evaluar las correlaciones. Seguramente en una etapa previa ya nos dimos cuenta que muchas de estas variables pueden estar presentando comportamiento conjunto o comportamiento asociado, la correlación, vaya. Pero al momento de construir la regresión es porque queremos ir un paso más allá, porque pensamos que la variable no solamente está asociada a otras, sino que se puede explicar, conocer o bien predecir a partir de otras variables que suceden antes. Vaya, es la idea de la esperanza condicional. ¿Cuál será el valor medio de una variable y dado que una serie o un vector de variables x adoptan cierto valor? Esa es la idea esencial, evaluar la causalidad. No solamente queremos describir esa causalidad, sino que seguramente también queremos llevarlo al punto de inferencia. ¿Será que esta causalidad que estamos viendo en una muestra podría ser generalizable para toda la población? Muchas veces está en interés del investigador que sea el caso, que sí sea así, que se pueda generalizar, porque eso significa que puede tomar decisiones eh, ante escenarios no vistos en el mundo real. Por ejemplo, en el caso de los negocios o en el caso de la política pública, pues sería bastante útil poder generalizar un fenómeno. ¿De acuerdo? Entonces, dicho eso, ¿cuál es la idea esencial detrás de la regresión? Vamos a ver el contexto de este problema. Aquí estamos buscando explicar la variable de gasto agregado en vehículos nuevos, a partir de 5
potenciales variables explicativas. Estas variables no es que se nos ocurran de la nada, muchas veces es válido utilizar el sentido común para tratar de ver qué variables afectan a otras, pero lo más adecuado es que siempre surja esa selección de variables del diseño del marco teórico. ¿Qué se ha investigado antes? ¿Qué es lo que dice la literatura acerca de los potenciales predictores de una variable? Teniendo un marco teórico sólido, se van a poder identificar fácilmente cuáles variables son las que vale la pena incluir. Claro está que en el caso de los negocios, esa como sensibilidad o la experiencia que las personas llegan a tener dentro de los negocios también es bastante válida a la hora de intuir o sospechar de qué variables pueden tener efectos importantes sobre aquellas otras de interés. Entonces, si te das cuenta, hay mucho trabajo previo que hacer antes de llegar a este punto. Vamos a suponer que toda esa parte ya la hicimos y ahorita limitarnos a la parte técnica de cómo analizar lo que tenemos en pantalla. El primer paso por donde debemos de empezar es hacer un examen, un análisis de los residuos del error, porque el error contiene información, puede contener información de aquello que estamos dejando de lado, ¿sí? Porque representa la información no conocida, pero que tiene cierta incidencia en el modelo. No solo eso, sino que también pueden emerger ciertos patrones que revelarían algún problema que tal vez a simple vista no sabemos y está afectando el modelo. Así que tenemos que empezar por examinar los residuos para ver si ciertos supuestos importantes, fundamentales, se cumplen o no. Hay distintos métodos, veamos dos. Uno que yo le llamo un método informal sería sencillamente el gráfico, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el gráfico QQ de los residuos, donde la línea naranja representa una distribución normal teórica perfecta. Es decir, si los residuos estuvieran normalmente distribuidos, se acomodarían sobre la línea naranja. Y los residuos son cada una de estas bolitas verdes. Entonces, entre más cerca estén estos puntitos sobre la línea naranja, quiere decir que más se acerca a la normalidad. Quisiéramos que emerja la normalidad. ¿Por qué? Porque eso sería una buena señal de que el modelo está bien comportado y de que los supuestos subyacentes necesarios se están cumpliendo. Si me quedo únicamente con lo que veo en este gráfico, pues es alentador. Sin embargo, no podemos ser tan aventureros para ser concluyentes únicamente con un gráfico. Veamos otro que nos dice, por ejemplo, el histograma. Aquí se genera y vemos el histograma, la distribución de los residuos comparados con la curva normal hipotética. Veo que aparentemente se ajusta bien, veo que la mayoría de los datos están agrupados hacia la media de cero. Ese es un supuesto importante, que el valor medio del residuo tiene que ser cero. Pero también surge algo importante que vale la pena mencionar y es que no veo que haya valores atípicos o que las colas sean particularmente pesadas. Parece que tienen esta descendencia suave que es, de nueva cuenta, una buena señal. Entonces, el gráfico QQ y el histograma parecen dar buenas señales. Habría que validar con unas pruebas un poquito más formales, que son las pruebas de hipótesis acerca de la normalidad. Enseguida lo hacemos.
Muy bien. Aquí vemos ciertas pruebas de normalidad que, como una regla, digamos, casera, para saber cuál utilizar o cuál no, te recomiendo que utilicemos estas dos, la Shapiro y la Harkevera. Estas son pruebas básicas muy buenas. La diferencia es que la Shapiro tiende a funcionar bastante bien cuando se tiene una muestra pequeña y la Harkevera tiende a funcionar bien cuando la muestra es grande. Si me fijo en la muestra de tamaño 202, se puede considerar lo suficientemente grande, así que utilizaré la Harkevera. Lo que me interesa es el valor P, porque con eso puedo tomar una decisión acerca de la hipótesis nula. Para esta serie de pruebas de normalidad, la hipótesis nula es justamente la normalidad. Es decir, sería algo como que hipótesis nula es que sí existe la normalidad, es decir, que sí se cumple este supuesto. Como el valor P no resulta estadísticamente significativo, es decir, es más elevado que 0.05, que es como nuestro umbral máximo, pues ¿qué debo de hacer? Debería de aceptar la hipótesis nula. Así que para este caso, si bien es cierto que el resultado es no significativo, pues podría decirse que es una buena noticia, porque nos estaría validando formalmente lo que ya intuíamos derivado de los gráficos. Así que podemos decir que sí, se cumple este supuesto de la normalidad en los residuos. Entonces podemos colocar nuestro primer checkmark, que es nuestra primera palomita de qué hay que hacer cuando interpretamos los modelos, y ya hicimos el análisis de los residuos. Lo siguiente es revisar lo que está acá, ¿de acuerdo? Un pequeño paréntesis de por qué es importante que se cumpla el supuesto de la normalidad de los residuos, porque si se cumple, entonces van a ser válidas las demás pruebas de hipótesis que vamos a hacer en un momento. Si no se cumple este supuesto, pues esas pruebas están un poco, no son tan precisas y podrían conducirnos a mayor error del que quisiéramos. Entonces, en este caso, como si se cumple el supuesto, ya lo constatamos, sí podríamos creerle a los valores P que van a aparecer en las pruebas de hipótesis F y T. Dicho eso, lo siguiente es revisar el valor del estadístico F, porque el estadístico F es una prueba acerca de la proporción de la varianza explicada. Se deriva de la tabla ANOVA. Eso tal vez sea una temática interesante de otro video, pero por el momento únicamente vamos a fijarnos en lo siguiente. Este es el valor del estadístico F y este es el valor P asociado. Es 1.7 exponencial a la menos 193. Quiere decir que para saber qué número es este, tendríamos que recorrer el punto 193 lugares hacia la izquierda. Entonces prácticamente cero, es un valor P microscópico, es muy, muy pequeño. ¿Qué me dice eso? Siguiendo la regla de decisión, debería de rechazar la hipótesis nula. Y bien, ¿cuál es la hipótesis nula asociada al estadístico F? Bueno, si bien es cierto que es una prueba acerca de la proporción de la varianza explicada, podríamos decir que también es una prueba de hipótesis indirecta acerca de la significancia global del modelo, porque está poniendo a prueba de forma simultánea que todos los coeficientes son cero o no significativos. Dicho de otra forma, ninguna de las variables seleccionadas, ninguna de estas 5 variables tiene potencial explicativo. ¿Sí? Esa sería una forma de ver la hipótesis nula, que ninguna de las variables elegidas tiene potencial explicativo a la hora de predecir el gasto en vehículos nuevos. Es una hipótesis, digamos, negativa, ¿no? Nos conviene rechazarla, porque si la rechazamos, quiere decir que al menos una de las variables que estamos seleccionando sí tiene una capacidad predictiva
o explicativa sobre la variable de interés, cosa que puedes verificar por ti mismo que es el caso. Al resultar significativa la prueba F, podemos decir que este modelo sí tiene algo de coherencia general, sí tiene valor en lo general. Alguna de las variables, si es útil, hay evidencia de que puede predecir o explicar el gasto agregado en vehículos. Para terminar con la prueba F, también un comentario complementario, y es que también se le conoce como prueba de significancia global del modelo, por lo que ya dije, pero también es una prueba de significancia del R cuadrado, ¿sí? Porque al final de cuentas el R cuadrado es un cálculo estadístico, ¿verdad? Es un número que va a salir siempre y cuando haya datos disponibles. Pero para separar de si ese R cuadrado obtenido fue producto de la casualidad o efectivamente si es una estimación de la verdadera relación o la verdadera capacidad de determinación del modelo, pues para eso utilizo la prueba F. Así que si lo explico en otras palabras, podría decir que sí, este R cuadrado que estamos observando aquí arriba sí es estadísticamente significativo, por lo que es una buena estimación del verdadero coeficiente de determinación. Llegado a este punto, podemos prácticamente dar nuestra segunda palomita de la segunda parada, del segundo paso, cuando hay que interpretar los modelos. Vamos a lo siguiente. Lo siguiente es que ahora sí, efectivamente, pasemos a interpretar las estimaciones que resultaron para cada una de estas variables. En esta parte tendremos que hacerlo de dos maneras o con dos sentidos, dos dimensiones. La primera es evaluar las propiedades y calidad estadística de las estimaciones, pero la otra es aplicar las interpretaciones principalmente económicas pertinentes. Entonces creo yo que esta tal vez sea la parte más fina, más delicada, donde el conocimiento, donde pues sí, la experiencia y por qué no hasta el sentido común debe de aflorar para dar buenas interpretaciones. Vamos a ello. Recordemos que estamos hablando de la variable dependiente PCCARS, que se refiere a el gasto agregado que hubo en los Estados Unidos en ese periodo, medido en miles de millones de dólares, basificados al año de 1982, dólares constantes de 1982. Primero, tenemos el término del intercepto, que es el término de la constante. Esto se puede interpretar como el valor esperado incondicional de la variable y o el valor promedio propio de la variable y. También, eso lo dejaré para otro video, pero recordarás de la forma algebraica que tiene el modelo de regresión lineal. Este sería el beta 0, que no es otra cosa que el valor esperado de y cuando todas las pendientes, ¿sí? O todos los valores de x son 0. Por eso se dice que es el valor independiente o no condicionado de y. A veces resulta algo extraño o algo que no tiene interpretación económica. ¿Y qué digo a veces? Eso, mejor dicho, es bastante común, casi siempre. Aquí dependerá mucho de la situación del problema, inclusive con la forma en que son medidos los datos o que fueron recogidos, pero si vale la pena puede resultar útil y en otras ocasiones puede ignorarse por completo. Depende de cada situación. No es tan importante porque al final del día uno no hace regresiones para encontrar valores independientes de X. ¿Sí? No hace regresión para encontrar esperanzas incondicionales. No, por el contrario, uno hace regresión porque quiere ver precisamente la contribución marginal de las variables explicativas en el valor esperado de Y. Así que de momento no voy a hacer interpretación de la constante, voy a brincarme
Vamos a la variable POP, que se refiere a la población en millones de personas. El coeficiente de la estimación es 3.2 y algo que debe quedar más que claro es que este coeficiente se refiere a unidades de la variable dependiente. Entonces, cuando estamos hablando del 3.2, nos referimos a miles de millones de dólares de gasto en vehículos nuevos. Suele generar confusión porque el coeficiente está ligado a la variable explicativa POP. Entonces, uno de los errores, tal vez de principiante, es pensar que este 3.2 se refiere a población, pero no es así. El 3.2 se refiere a la variable PCCARS. Y lo mismo aplica para cada una de estos coeficientes de estimación. Siempre estamos hablando de PCCARS. ¿Cómo se interpreta este valor? Bueno, se puede entender o decir de distintas formas. Yo quiero mencionarlo de dos. La primera forma sería, es el efecto neto que tiene cada unidad adicional de la variable X en cuestión sobre la variable Y, manteniendo constantes todas las demás variables independientes. Yo sé que eso puede confundir y a la vez puede no decir mucho, así que utilizaré una segunda forma que es la que tal vez entre economistas podemos entendernos mejor. Y resulta que es el ceteris paribus. El ceteris paribus es manteniendo todo lo demás constante, ¿sí? Entonces, manteniendo todo lo demás constante, es decir, si yo mantengo sin cambios estas cuatro variables, ¿cuánto afectará una unidad adicional de población? En este caso, una unidad más de población se refiere a 1 millón más de personas, ¿sí? Entonces, si yo agrego una unidad de X, ¿qué va a suceder con Y? ¿Sí? Manteniendo constante las demás. Es decir, imagina que cada una de las variables es como una especie de perilla, ¿sí? Es cierto, tú puedes mover varias perillas a la vez y eso va a provocar un efecto en el resultado. Pero, ¿qué tal si tú dices, no, no quiero mover ninguna de estas perillas y solamente me quiero centrar en esta? ¿Qué pasará si yo muevo únicamente esta perilla? ¿Cuál es el efecto aislado de esta variable sobre la otra? ¿De acuerdo? Así pues, diríamos lo siguiente. Por cada millón adicional de personas que crezca la población, se esperaría que en promedio se gasten 3.2 miles de millones de dólares más en vehículos nuevos. Si te das cuenta, este coeficiente tiene símbolo positivo. Quiere decir que si se añade una unidad de población, se van a añadir 3.2 unidades de PCCARS o de gasto en vehículos, ¿sí? Porque, ojo, va a haber cierto nivel de gasto en los vehículos, pero si añadimos 1 millón más de población, pues esperaríamos que ese nivel de gasto aumentara en cierta cantidad. ¿Qué tanto? Pues en 3.2 miles de millones. Ahora bien, esta estimación resulta, al final del día, de un cálculo de una especie de procedimiento llamado mínimos cuadrados ordinarios que se le hace a una muestra. Y como es un cálculo estadístico o aritmético, pues mientras haya números, te va a arrojar un resultado. Pero ese resultado, al igual que lo mencioné hace poco, tendríamos que distinguir si ese resultado es producto de la casualidad o si significa algo, ¿verdad? Si tiene significado útil, generalizable. Para eso vamos a la parte de interpretar el valor P. El valor P, si te das cuenta, es bastante significativo
cae muy por debajo del valor de 0.05, por lo tanto deberíamos de rechazar hipótesis nula. ¿Y cuál es la hipótesis nula? Bueno, algo que a mi parecer es algo muy inteligente. Y la hipótesis nula es la siguiente: que el verdadero coeficiente correspondiente a POP es cero. ¿Y por qué se establece esa hipótesis nula? Bueno, porque ¿qué significa el coeficiente? Sino la magnitud que cada unidad de X afecta a Y. Si esa magnitud decimos que es cero, pues sería como decir, cada unidad de X afecta en cero a Y. Es decir, X no está relacionada con Y, o X no tiene ningún efecto sobre Y. Cuando lo vemos de esta forma, se vuelve algo bastante útil, porque es como partir de la idea, o partir de una idea o de un escenario, digamos, reservado o conservador. Es como decir, voy a partir de la idea de que el tamaño de la población no está relacionado con el gasto en vehículos y que la evidencia estadística demuestre lo contrario, ¿sí? Lo demuestre afirmativo o lo refute. En este caso, partíamos de esa idea, esa es la hipótesis nula, y la evidencia estadística que se puede resumir en este valor P, pues desmonta o destruye por completo esa idea, ¿sí? La evidencia estadística dice fuertemente que la población sí resulta estadísticamente significativa, sí tiene capacidad explicativa sobre el gasto agregado en vehículos nuevos. Continúo. La siguiente variable es el ingreso per cápita. Y dice algo así: por cada unidad de ingreso per cápita, déjame revisar, no recuerdo si son millones, veámoslo aquí, son miles, ¿sí? Ingreso per cápita disponible en miles de dólares, muy bien. Por cada unidad de ingreso per cápita, el gasto agregado se incrementa en 3.99. Es decir, por cada $1,000 que se enriquezca a nivel individual cada persona, el gasto agregado total en vehículos nuevos va a aumentar en 3.99 mil millones de dólares. Aquí hay una reserva que quiero hacer, y es que el valor P casi resulta significativo, al menos en el nivel del 5%, ¿de acuerdo? En este caso lo vamos a considerar como que no es significativo, porque nosotros requerimos que pase por debajo del 5%. Entonces, esto no lo vamos a considerar como evidencia lo suficientemente fuerte para atribuir poder explicativo al gasto. Otra regla común es el valor, la regla de las 2T, donde un coeficiente se considera estadísticamente significativo si su estadístico T, en términos absolutos, es igual o mayor que 2. Entonces, aquí ni el valor estadístico T no es ni igual ni mayor que 2, ni tampoco el valor P es menor que 0.5. Por lo tanto, vamos a decir que no hay evidencia de que el ingreso per cápita, o al menos no hay evidencia lo suficientemente fuerte para atribuir causalidad entre el ingreso per cápita y el gasto en vehículos nuevos. El siguiente es el CPI Used, se refiere a índice de precios de los vehículos usados. Los vehículos usados son un bien sustituto, un bien que compite contra los vehículos nuevos. ¿Será que si se encarece o se vuelve más barato un bien competidor, qué pasará con el bien principal? ¿Sí? Veamos aquí. Vemos que este coeficiente tiene signo negativo y dice lo siguiente: por cada unidad que aumente el índice, ojo, ya no estamos hablando ni de millones de personas ni de miles de dólares,
Estamos hablando de sencillamente puntos o unidades de un índice, ¿sí? Entonces, por cada unidad adicional eh, que gane este índice de precios, ¿qué le pasa al gasto agregado en vehículos? Disminuye. Disminuye en 0.25 mil millones de dólares. Uh -huh. Veo el estadístico, perdón, el valor P, que resulta bastante significativo. ¿Qué me dice esto? Me dice esto que hay evidencia estadística muy fuerte para afirmar que entre más caro sea los vehículos usados, disminuye el valor de los vehículos nuevos. Fíjate bien, qué contradictorio, ¿no? Esperaríamos, eh, no sé, esto es totalmente contradictorio, porque quisiéramos, o el sentido común nos dice que entre más caro sea comprar un auto usado, ¿sí? Pues más se gastaría en vehículos nuevos, porque si sale caro un auto usado, pues ¿para qué compro uno usado? Mejor me compro uno nuevo, ¿no? Es decir, está desafiando la simple teoría de demanda, donde si se encarece un bien sustituto, pues esperaríamos que aumentara la demanda de mi otro bien. Pero vemos que no está pasando eso. Y la evidencia estadística me lo está confirmando. ¿Sí? Entonces ya será labor del investigador o del econometrista, ¿verdad? Profundizar, si es de su interés, por qué sean estos fenómenos. De momento, lo único que estamos haciendo es asignar mediciones. Siguiente. ¿Qué pasará con la demanda o el gasto agregado en vehículos nuevos cuando se encarece la gasolina? Al contrario de los gastos de los autos usados, que eran un bien sustituto, la gasolina se puede considerar un bien complementario, porque no puede haber vehículos nuevos si no estás dispuesto también a pagar gasolina, ¿sí? ¿Qué pasará si se encarece? Aquí sucede algo que es congruente con lo que el sentido común o la teoría de demanda básica nos dice, y es que entre más se encarezca por cada unidad que gane el índice de precios de la gasolina, se van a dejar de demandar o se deja de gastar de forma agregada 0.29 mil millones de dólares en vehículos nuevos. Es bastante significativo. Quiere decir que entre más se encarezca la gasolina, menos se busca comprar vehículos nuevos. Eso sí, hace sentido y es congruente con lo que el sentido común nos dice. Por último, la variable UNEM se refiere a la tasa de desempleo. ¿Qué me dice? Me dice que por cada 1% extra de desempleo, es decir, si el desempleo va en aumento, vemos que se deja de gastar 2.75 mil millones de dólares en vehículos nuevos. Y esto, claro que es bastante eh, obvio, ¿verdad? Porque a medida que la gente o la población caiga o se empiecen a dar problemas serios de desempleo, pues los vehículos nuevos, que son un artículo de lujo, van a dejar de demandarse y su gasto se va a hundir. Entonces estamos encontrando evidencia estadística de ello también. Y con esto estaríamos palomeando el tercer punto o el tercer paso de interpretación de modelos. Vamos a pasar al cuarto y último paso, que no es tan extenso, y sería el R cuadrado corregido, o también se le conoce como R cuadrado ajustado, ¿sí? Siempre es importante cuando hablemos de una regresión múltiple consultar el R cuadrado corregido, porque al incrementar el número de variables empieza a haber un efecto por ahí que tiende a inflar el valor del R cuadrado, y el corregido es mejor porque eh, está descontando ese efecto que se da y es un poquito más puro, ¿de acuerdo? El R cuadrado corregido es muy bueno porque solamente se va a incrementar si la variable en cuestión
es estadísticamente significativa. Entonces, por eso es mejor. El R cuadrado corregido quiere decir que también se ajusta el modelo a los datos. Es decir, este modelo, perdón, que también puede predecir los valores reales que nos está llegando a dar en un prácticamente 99%. ¿Sí? Hay que tener cuidado porque que tú me presentes una bondad de ajuste del 99%, que tu modelo pueda en un 99% predecir o explicar una variable, pues también puede prestarse a ser demasiado bueno para ser verdad, ¿de acuerdo? Entonces seguramente hay algo en este ejemplo que estamos dejando de lado, porque me parece sospechoso, por decirlo menos, pero eso es harina de otro costal, es otra historia por contar. Y este sería el cuarto punto que podemos estar palomeando. Y hasta aquí llegamos. Siempre que tengas un modelo, estos serían los pasos o el análisis rutinario. Claro que se puede volver tan complejo o tan sencillo conforme vayas teniendo la experiencia, pero créeme que seguir esta guía o este método te va a permitir tener un análisis muy sólido con el que puedes presentar resultados y puedes sugerir ciertas decisiones. Entonces, en conclusión, esta técnica de la regresión lineal múltiple es muy potente. Eh, el software hace la mayoría del trabajo pesado, pero jamás se va a poder sustituir la parte analítica y criterio del investigador. Ya te diste cuenta que encontramos cosas bastante interesantes, se confirmaron algunas sospechas o hipótesis iniciales que teníamos y otras no se sostuvieron. Y también aparecieron cuestiones que de momento no somos capaces de explicar, pero son al menos curiosas o inclusive llegan a ser preocupantes, ¿sí? Cuando la evidencia eh, contradice lo que la teoría económica fundamental dice, eh, puede ser una señal de que hay una revisión seria por hacer ahí, principalmente en la construcción o la especificación del modelo. Pero bueno, no me quiero extender más. Espero que este video te sirva para prepararte y mejorar tus interpretaciones. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el siguiente.